esta primera parte, lo que vamos a hacer, que me quedó pendiente en la clase de ayer, yo les voy a poner una meditación guiada que es parte de la práctica del mindfulness, ¿sí? Por un profesional que se llama Martín Reynoso. Yo ayer les compartí ahí por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, de una página de Instagram, es la de él, ¿sí? Él es un profesional psicólogo de Buenos Aires, de la Fundación INECO, ¿sí? Una fundación en neurología que trata enfermedades de Alzheimer, Parkinson, todo lo que es mental. Y sacó un libro hace poquito, ¿sí? Sobre las prácticas de mindfulness. En ese link que yo les envié de Instagram, todos los domingos él hace una meditación guiada. Así que si por ahí lo enganchan a las 8 de la noche, ¿sí? Les puede venir bien, porque si no, bueno, los audios de él hay que hacer los cursos, que son pagos. Así que bueno, yo les voy a poner en uno cortito, son 5 minutos, ahí donde están, en el mismo lugar que están, sentaditos. Van a escuchar el audio, y yo ahora lo voy a colocar. Y después de esos 5 minutitos ya vamos a dar inicio a la parte, digamos, de segundo cerebro, a cargo de Eugenio, y la parte de psicobióticos, ¿sí? Hoy les cuento, es la última clase de la unidad 4. El día lunes vamos a estar dando la unidad 5, ¿sí? Todo el día del día, digamos, del lunes 20, vamos a dar la unidad 5, que es alimentación sustentable. Está más relacionado con los que son emprendedores o pequeños productores, porque vamos a dar algunos tips de lo que es eco-packaging y algunas cositas sustentables, ¿sí? El día martes estaba previsto para la unidad 5, pero como es cortita, lo vamos a hacer el martes que sea preguntas y respuestas, algunas dudas. ¿Por qué? Porque los que pagaron para el certificado tienen que rendir un examen, ¿sí? Si bien va a ser fácil, no es muy complicado de lo que estuvimos charlando acá, pero bueno, son 10 preguntas múltiple choice que hay que prestar atención, ¿sí? Hay que por lo menos, yo sé que estamos a fin de año y tenemos un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, de a poquito, ¿né? Esto que les mandamos nosotros está todo ahí en la unidad, ¿sí? En lo que es escrito de las unidades que yo les mando, ahí por el grupo ya está todo, digamos, van a estar las preguntas. Igualmente, el martes va a ser un espacio para aquellos que tengan dudas y consultas, ¿sí? El día lunes vamos a tener de invitada a Sonia García, que es el ente fiscalizador de Sunibrom. Quizás también esté de invitada Gabriela Sabat, que es de Seguridad Alimentaria, la directora. Así que también por ahí los que son emprendedores y tengan algunas dudas se lo pueden consultar a ella sin ningún problema. Así que bueno, vamos a dar entonces inicio a la parte de meditación, son 5 minutitos. Esta es una herramienta que la pueden utilizar tanto para la alimentación consciente, ¿sí? O una práctica del día a día para bajar los niveles de ansiedad, de estrés, ahora que estamos cerca de fechas de fin de año. Así que bueno, ahí me dicen si se escucha, si no, ahora les coloco. Funciona al ejercicio. Si usted se ve impedido de realizar esta postura, puede sentarse en una silla, acercando lo que más pueda a los glúteos a la punta de la silla, apoyando bien las plantas de los pies y manteniendo la espalda derecha. Y manos en las piernas. Vamos a comenzar la primera parte de esta práctica sintiendo la posición. Reconozca el contacto de pies, piernas, el contacto de glúteos, isquiones, el contacto de las manos,
ya sea sobre las piernas o quizá una sobre otra, tocándose los pulgares. Intente aceptar la posición sin resistir, sin querer encontrar la comodidad perfecta. Cuide de que la espalda se mantenga derecha, cuide de que las orejas estén en línea con los hombros, que la cabeza no esté muy cerca del cuerpo, hacia abajo. Quizá pueda darse cuenta si la espalda está recta, sintiendo que hay una línea por adelante del cuerpo, una línea imaginaria que une mentón, esternón, ombligo y pubis. Afloje conscientemente los músculos de la cara, afloje conscientemente los hombros, la espalda. Esta posición la va a ir encontrando con la práctica. No pretenda encontrar la máxima comodidad en los primeros ejercicios. Sea amable con usted mismo. Mientras estamos sentados, conectando plenamente con la posición, vamos a llevar una atención plena a la respiración. Comience a sentir que está inhalando. Comience a sentir que está exhalando por las fosas nasales, sin hacer ningún cambio, ninguna modificación. Simplemente reconociendo el inhalar y el exhalar. Sienta cómo el aire entra por las fosas nasales. En principio quizá pueda solo reconocer una sensación general, una sensación burda, pero con la práctica pueda aprender a discernir qué se siente en cada una de las fosas nasales, lo pequeño, lo sutil, lo que muchas veces pasamos por alto. Intente traer la mente a la respiración. Probablemente esto puede ser quizá aburrido, poco estimulante, tiene poca adrenalina. Prefiere enroscarse, enredarse en pensamientos, preocupaciones, pasado, futuro. Por eso es muy importante que mantenga la intención profunda de volver, de que cada vez que la mente se vaya, usted pueda traerla, pueda decir, vuelvo al momento presente, vuelvo a sentir la respiración. Recuerde que el sentir es complementario al pensar. Necesitamos desarrollarlo. Inhalando, exhalando, sintiendo solo las fosas nasales. Concentre la atención solo en las fosas nasales. Las pequeñas sensaciones que surgen en cada fosa nasal. Y cuando usted exhala, las sensaciones del aire rozando el espacio entre la nariz y la boca, para arriba del labio superior. Esa zona también recibe un airecito constante cada vez que exhalamos. Inhalo,
y exhalo. Y comienzo a traer mi mente al momento presente. Plena atención solo en la respiración. Soy mi respiración. Siento mi respiración, la cual es presente, la cual es experiencia en este momento. Inhalo y exhalo y vuelvo a traer la mente cada vez que se va. Por un momento ahora llevo la atención no solo a esta zona de las fosas nasales, sino también a la zona del pecho. Otra zona que es activada por el constante inhalar y exhalar. Intento sentir que inhalo y que exhalo en la zona del pecho. ¿Cómo llega el aire allí? ¿Qué sensaciones activa? Quizá pueda darme cuenta que cada vez que inhalo, se expande suavemente esta zona. Quizá pueda reconocer que cuando exhalo, se contrae muy suavemente. Pueda sentirlo en el contacto con la ropa. En las sensaciones de toda esta zona. Intente llevar mucha atención a toda esta zona para poder reconocer este cíclico movimiento que acompaña el inhalar y el exhalar, opuestos complementarios. Si usted observa un pensamiento intenso, una preocupación, una anticipación ansiosa, una culpa, una recriminación, cualquier fenómeno que como una ola se eleva en su mente, intente surfearlo, intente transitarlo, intente reconocer la agitación o la ansiedad que le produce, pero no se deje llevar por la cadena asociativa que eso genera. Vuelva a sentir la respiración en el pecho. Surfee las olas de urgencia, de alerta, de temor, preocupación, que constantemente nuestra mente genera. Vuelva a sentir la respiración a la altura del pecho. Ahora voy a pedirle que amplíe la atención a la zona del vientre, a la zona abdominal o ventral. Esta es la tercera zona donde se siente con mucha claridad el inhalar y el exhalar. Sienta cómo con cada inhalación se eleva suavemente y cómo con cada exhalación desciende. Sienta, conecte con lo sensitivo, reconozca toda sensación que aparece cada vez que inhala y exhala en la zona abdominal ventral. Transite las olas de la distracción. No se permita entrar en somnolencia.
Si eso ocurre, puede entreabrir los ojos y mantenerlos entreabiertos. Intente estar atento. Estamos desarrollando atención plena al momento presente. Y ahora por un momento intente sentir todo este circuito de fosas nasales, pecho, zona abdominal ventral. Intente sentir todo el proceso de inhalación y exhalación. De una manera profunda, penetrativa. Intente observar si es posible mantener 3 respiraciones completas sin distraerse. Desafíese amablemente a respirar 3 veces de manera completa sin distraerse. Zona de fosas nasales, zona del pecho, zona abdominal ventral. Todo el proceso respiratorio en esta zona. Momento a momento, trayendo la mente, aquietando su funcionamiento, surfeando las olas, sin querer salir de ninguna experiencia, sin querer evitar, sin querer confrontar, autorregulando la atención en la respiración. Bueno, de a poquito vamos a ir volviendo, cada uno a su ritmo. Vamos a conectar con el presente. Vamos a abrir los ojos suavemente porque a veces después de las meditaciones nos podemos sentir un poquito mareaditos, relajados. De a poquito, cada uno a su ritmo. Vamos volviendo a este curso. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron? ¿Ya habían practicado alguna vez mindfulness o no? ¿Alguna práctica de respiración? ¿Es algo nuevo? ¿No? Bueno, espero que lo hayan podido disfrutar y después, bueno, se los envío ahí por WhatsApp. Lo ideal siempre es practicar 15 minutitos. Este duró 10 minutos. Hay distintos tipos de meditaciones. Estas son donde uno presta atención a la respiración. Hay otras en donde uno presta atención a los sonidos, a los sabores, a las experiencias corporales y tienen distinta duración, ¿sí? Así que bueno, eso para que pongan en práctica también lo que veníamos conversando de alimentación consciente. Uno si se concentra en el momento presente puede disfrutar más y puede tener ese como poder de elegir, ¿no? Conscientemente. Bueno, vamos a dar inicio a la parte de segundo cerebro. Voy a consultar si está Eugenio, porque no me figura que esté conectado. No sé si tuvo algún problema. Denme 5 minutitos. Ahí, ahí está. No, sí estoy, sí estoy. Sí, ahí, acá estoy. Bueno, ¿tenés la presentación? ¿Así crees que la pase o...?
Sí, sí, ahí te la voy ya. Ahí Me te la la- estoy por enviar. Justo está. Ajá. Aguántame unos minutitos. Mientras tanto, irte explicándole hoy cómo vamos a manejarnos con el sorteo. Igual, Sí, ahí vamos a sortear, tenemos 10 premios hoy, son 5 kombuchas, en realidad 4 kombuchas, y voy a sortear, no sé si conocen esto, la Vital Biosa. Es un probiótico comercial, ¿sí? Lo venden en las dietéticas, sale lo mismo que el certificado, ¿ah? Así que hay un regalito de fin de año, ¿m? Para que prueben y empiecen a incorporar lo que tiene esta bebida, la Vital Biosa, que ya vamos a hablar en la clase de hoy, tiene ciertas cepas psicobióticas, ¿sí? Digamos, ya están identificadas. Ahora, por ejemplo, Eugenio, cuando le den los resultados de los análisis, él también va a saber qué tipo de cepas tiene en su producto. ¿Mm? Lo que es Vital Biosa, vienen en distintos sabores y es muy bueno con esto del fortalecimiento del sistema inmunitario, lo que es para combatir la depresión y toda la parte de psicobióticos que vamos a ver hoy, y esta relación del segundo cerebro que vendría a ser nuestro intestino con la mente, la influencia. Así que por ahí si se animan y los que pueden, bueno, más allá del que gane el sorteo, vamos a hacer como siempre preguntas. Una sola pregunta es, así que presten atención a la clase, porque depende de esa, el resultado. ¿Eh? Y quizás se lleven todos premios, porque son 10 y después 5 Scooby, ¿no, Eugenio? así es, son A ver. 5 Scooby para que puedan elaborar kombucha. Ya hemos hablado y hemos explicado cómo es que es la elaboración, así que bueno, Dios mediante. Ahí te pasé la presentación. Ajá, bien. ¿Te llegó? Sí, ahí se está cargando. Ah, perfecto. Bien. Bueno, Bueno, entonces mientras yo voy a tanto, compartir ahora. Vos ya estás a cargo de si sale alguien o no, porque no me deja bueno, después compartir. ¿Mm? Ahí ya comparto. hoy vamos a hablar sobre algunos temas que tal vez seguramente hemos tocado y recordando, Ujú. que es la microbiota y el eje intestino-cerebro. Es muy importante que podamos avanzar con este tema, este, en donde vamos a seguir tocando cierta clase de conceptos para poder ir redescubriendo nuevamente cómo tenemos que administrar nuestra vida y nuestra salud a partir de esta clase de formaciones y de información. Por ejemplo, la imagen ahí que ustedes pueden visualizar es sorprendente porque es lo que se grafica dentro de las nuevas tecnologías. Esto es lo que sería nuestro intestino, las vellosidades y todos esos colorcillos que están sobre esa especie de almohadillas son esas bacterias, es decir, son la diversidad de bacterias que tenemos en el intestino y que gradualmente nosotros vamos a ir poblando, equilibrando o desequilibrando según las carencias o las necesidades que podamos llegar a tener dentro de la alimentación. Pasamos a la otra. Cuidar la microbiota. Recuerdan que hemos trabajado sobre ese tema y hemos conversado en donde dentro del intestino hay una diversidad de colonias de bacterias y que son en la mayoría benéficas, pero que tienen diferentes clases de funciones fisiológicas y que ayudan, y según cómo sea nuestra alimentación, van a ir colaborando con nuestros demás sistemas o no, pero que actualmente se considera que ya la microbiota en sí, toda esta comunidad de bacterias ya es un órgano.
Por eso es que se le denomina la microbiota intestinal, a pesar de que también tenemos otra clase de comunidades bacterianas externas a nuestro cuerpo. Pasamos a la siguiente. El inicio de nuestro microbioma es también de lo que ya hemos visto en otro apartado, que era sobre la leche materna. En los inicios de nuestra vida va a depender mucho de cómo recibimos y cómo asimilamos este alimento desde el vientre y fuera del mismo, pero también cómo, ¿se acuerdan que en la revista Nature grafica ese envoltorio que tiene el bebé o el recién nacido en todo ese ecosistema que está dentro de el ambiente en donde se encontraría la persona? Es decir, inicialmente o internamente vamos a tener la responsabilidad de ver cómo hacemos que esa diversidad vaya creciendo y vaya madurando dentro de lo que serían las bacterias, pero luego también cómo externamente ese envoltorio de ambiente, de bacterias que hay en todo el, el ambiente, es decir, todo el paisaje que tenemos alrededor, no únicamente en cuanto a las plantas, los árboles, sino también los animales, las mascotas que tenemos a veces adoptadas dentro de nuestra familia, la relación y la salubridad con que le podemos brindar nosotros ese cariño, es como va a brindarnos también esa diversidad y esa riqueza, porque esa interrelación entre lo que es el ambiente, la comunicación social con las personas y la diversidad de bacterias que hay en todo el paisaje a nuestro alrededor, va a ser beneficioso en esa multiplicidad de respaldos bacteriológicos que nos van a dar la seguridad de poder afrontar cualquier otro desnivel en nuestra salud. Pasemos a la siguiente. Mucha responsabilidad se tiene a veces en cómo manejamos nuestras bacterias para la madre, por un lado, de incorporarle al bebé ya desde dentro del seno materno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de eso? Que de acuerdo a cómo ella se alimente es cómo le va a ir dando las defensas al bebé y cómo ya inicialmente está empezando a surgir la evidencia de ser el segundo cerebro, el intestino y la parte intestinal, porque está íntimamente conectado con esas neuronas que tienen una actividad metabólica importante, pero que inicialmente depende de esas bacterias con que nos vamos a ir manejando. En el caso de la madre, cómo va a ir transfiriendo dentro del líquido amniótico y posteriormente al nacimiento, por medio de la leche materna, pero que es necesario ir cuidando y cómo tiene tanta responsabilidad de importancia lo que metemos a la boca. Y habíamos también visto otro ingreso en el caso de la madre que está teniendo un bebé, que también cómo tiene el cuidado por dónde va a salir el bebé, es decir, el espacio en donde va a tener el primer contacto y la transferencia de las bacterias de la madre al hijo o al recién nacido cuando tiene el parto natural. Y que muchas cuestiones, es decir, muchos desequilibrios dentro de las bacterias, ¿se acuerdan la palabra del desequilibrio bacteriano? ¿Cómo era? La palabra era disbiosis. Esa disbiosis puede traer aparejado también cierta clase de complicaciones en la salud y que hace un reflejo en la depresión, a veces en el autismo, en ciertas alergias, pero que medianamente puede ser acompañado de una mejora en la mejora también de estas bacterias, en poder arreglar esa calidad de vida que tal vez se desajustó por la falta de alimentación de la madre, como también del recién nacido en el inicio de la vida. Pasamos a la otra, Caro. Disbiosis intestinal, ¿se acuerdan? Ese es el desequilibrio y ahí en donde tenemos todo ese listado de causas por las que puede llegar a surgir esa disbiosis, en ese desbalance de esa flora intestinal que antes se denominaba flora intestinal. Yo la menciono para ir recordando
por dónde es que viene el concepto, porque ya lo veníamos conversando desde hace bastante tiempo y fuimos también incorporando términos y definiciones para ir actualizando la realidad de lo que es el microbioma. La microbiota es todo ese paisaje, toda esa comunidad en donde hay no únicamente bacterias, sino también levaduras, virus, que también son controlados medianamente, pero que son necesarios. Pasemos a la otra. La construcción de esta y la mejora de esta microbiota, como les empezamos desde la primera diapositiva, es desde la llegada al mundo, en donde todo comienza según a veces a partir del tipo de parto. ¿Se acuerdan que también hemos conversado? El parto natural ayuda a transferir esas bacterias benéficas al recién nacido. Pero el problema también está en cuando hay una necesidad de las cesáreas, pero en esa necesidad de que la madre tenga que tener un parto por cesárea, la otra solución o la otra alternativa natural es la transmisión de las bacterias por medio de la leche materna, y que antes de la leche materna es el calostro, que lo habíamos conversado. ¿Nos recuerdan? El calostro es ese líquido denso, amarillento, pero que va a ayudar a lubricar todo el tracto digestivo prácticamente virgen, porque no ha tenido más que la ingesta de lo que la madre ha ido transmitiéndole, y que hasta ahora en algunas instituciones se trata de ver si hay un desmejoramiento intrauterino en lo que sería la microbiota del bebé, para que la madre pueda ingerirlas a estas bacterias y así transmitirle las bacterias iniciales que puedan llegar por medio del líquido amniótico, pero que se inicia ahí. Y ahí empezamos con lo que es nuestro mundo interior, es decir, la microbiota intestinal, que es toda esa comunidad con la que vamos a ir amigándonos y, digamos, actualizando nuestra vida, tiene cientos de billones de bacterias y otros microorganismos que están dentro, como les explicaba. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado sobre las cándidas? Que no es que son, es decir, ¿cuándo es mala la cándida en la mujer? Cuando se desarrolla o cuando se le brinda excesiva alimentación y empieza como a deformarse y a buscar el espacio para poder alterar el organismo y la salud de la mujer. Entonces, no es que sea demasiado mala, sino de que es un mal necesario, porque nosotros del total de las bacterias que tenemos un porcentaje que son buenas, un porcentaje menor que son malas, y después tenemos un amplio porcentaje de bacterias que no son ni buenas ni malas, porque todavía no se logró determinar cuál es la función que puedan llegar a tener. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que predominar las bacterias en su función, las que están en un proceso, digamos, de mejora y de aportar mucho más a la salud, y esas que serían como neutras se tienen que inclinar hacia estas benéficas. El 95% de las bacterias están dentro del intestino grueso. El otro porcentaje está subdividido también en los diferentes lugares de nuestro cuerpo, es decir, tanto en la parte de los ojos, la boca, la misma piel. Y digamos que este ecosistema es uno de los más densos poblados que de las mismas tierras, porque la cantidad de bacterias con que nosotros contamos dentro de nuestro cuerpo pueden llegar a pesar hasta 2 kilos en una persona que pese 70 kilos. Es decir, nosotros tenemos 2 kilos de bacterias. Si pesáramos, yo no peso 70, así que imagínense que debe pesar más todavía. Y es la puerta de entrada para que pueda ingresar a nuestro organismo. Recuerden cuando hablamos también sobre la permeabilidad intestinal. Cuando surge esa permeabilidad es el acceso, si hay una permeabilidad, para que cierta clase de virus o bacterias puedan atacar nuestro organismo, pero porque ese desequilibrio ha provocado esa permeabilidad intestinal. Nosotros tenemos también acá en esta otra filmina que estamos viendo,
las funciones de la microbiota intestinal, que tenemos, que es la función primero digestiva, es decir, agarra y procesa todo el alimento que nosotros tenemos y ayuda a que se fermenten los prebióticos o la alimentación que pueda servir de alimento a los probióticos y que nos puede llegar a ayudar a mejorar nuestra calidad, porque no únicamente se alimentan de los prebióticos las bacterias, sino también de lo que producen otras bacterias. Entonces ese equilibrio y ese orden también ayuda a que la otra función, que es defensiva y de barrera, ¿para qué? Para detener cualquier clase de patógenos. Si estamos equilibrados ahí, nosotros podemos ver cómo se puede llegar a entender las plaquitas, que serían como los ladrillos con que se conforman las paredes del intestino. Entonces, si las bacterias están arriba y ahí están los filamentos, que nosotros antes denominábamos flora intestinal. Entonces, esa barrera en donde están las bacterias se trasladan mediante una mucosidad, y esa mucosidad es la que también ayuda a que otra clase de patógenos no puedan ingresar hacia nuestro organismo. Las bacterias ayudan a que nuestro sistema inmunitario se refuerce. ¿Por qué? Porque absorben los nutrientes, los minerales y todo lo que necesita el organismo para poder reforzar nuestro sistema inmunitario. Entonces, también hay una conexión neuroendocrina en donde la síntesis de esos neurotransmisores con acción local y sobre la serotonina que se genera dentro del intestino, ayuda a que esa conexión de las neuronas que tenemos, porque nosotros tenemos un alto porcentaje de neuronas dentro del intestino, se conecte con el mismo cerebro por medio del nervio vago. Entonces, esa conexión y ese traslado de información, pero también de el resultado que da la absorción de los nutrientes, ayuda a que se mantenga de manera nutritiva y, digamos, fuerte nuestro sistema intestinal. Pasemos a la otra, por favor. Aquí tenemos otra particularidad que la mencioné recién, las neuronas que están dentro de nuestro intestino. Esta clase de compuestos neuronales dentro del intestino son los receptores de transmitir la información hacia el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La microbiota intestinal y la generación de los metabolitos que hacen las bacterias pueden alterar la comunicación, pero en el sentido de, al tener una disbiosis, ese desequilibrio o no. Es decir, mejora o no esa comunicación. La conexión que tenga que tener con el cerebro muchas veces es porque tiene una mayor superficie de abarcar la información. Entonces, hay más neuronas en nuestro intestino que en la médula espinal. Y hay una conexión neuronal entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago que les mencionaba. Los microorganismos que fermentan los componentes de la alimentación que nosotros tenemos, producen esos metabolitos que son los que van a hacer esa comunicación entre el intestino y el cerebro. La ciencia ha mostrado que hay una relación íntima en el comportamiento entre los estados de depresión, de ansiedad, y cómo va a reflejarse en nuestra microbiota intestinal. En algunas enfermedades asociadas, como lo que mencionaba, el autismo y otras condiciones de salud que están relacionadas con el cerebro, van acompañadas de cuando está alterado nuestro microbioma y nuestras bacterias en el intestino. Por eso que esa relación y ese eje que tenemos con el intestino y el cerebro, denominan muchas veces como el primero, el segundo cerebro o el tercer cerebro, porque entran en juego toda esa comunicación bidireccional entre las bacterias, el cerebro y el intestino. Entonces, que después nosotros vamos a ahondar cuando Carolina se explaye en cómo se refleja también psicológicamente o internamente ese desbalance de esa disbiosis. Por eso es necesario recordar y manejar bien
cómo los conceptos básicos de microbiota, de disbiosis, ayuda a que podamos ir comprendiendo también el desarrollo de nuestros comportamientos dentro de la sociedad o de manera personal. Pasemos por favor a la otra. Ahí nosotros vemos que lo que les mencionaba, la comunicación esa bidireccional, pero que es muy dinámica, es de manera constante y continua, pero de que depende de cómo nosotros administramos esa microbiota o esos microbios o esas bacterias y cómo también las células que tenemos en el cuerpo van recepcionando esa información y cómo la alimentación va a tener un amplio protagonismo para que se mejore o se desbalance. Pasemos a la otra. Ahí tenemos diversas clases de ecosistemas, que es lo que al inicio les mencionaba. Tenemos con determinados paisajes, pero muy definidos. Y en el paisaje que tenemos en el lado derecho, en la parte superior, es una amplia gama de paisajes y de ecosistemas, pero que ante una resiliencia vamos a poder hacer que el cuerpo reaccione de una manera más inmediata. Es decir, mientras más podamos nosotros incorporar en nuestro sistema una calidad y una variedad de beneficios o de bacterias, más todavía vamos a poder darle a nuestro cuerpo esa ventaja y esa posibilidad de recuperarse ante cierta clase de bajones, o anímicos, o de salud, o de cierta clase de alergias, y cómo reacciona ahora nosotros en este tiempo de sanidad que estamos cursando, y que hemos visto cómo las actividades que nos mostraba Carolina en cuanto a percibir el aroma, los gustos, el sonido, toda esa gama de elementos y de aportes nos benefician, pero según cómo podemos ir nosotros entrenando esas actitudes y esas acciones en beneficio de nuestro cuerpo. Entonces, si mientras más podemos nosotros ingerir alternativas de alimentación variadas, más todavía podemos recuperar esas sensibilidades, pero sin tener que morir en el intento. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si sacrificamos y pensamos que vamos a ir perdiendo, en vez de ver el vaso medio lleno, estar constantemente mirándolo medio vacío, no vamos a poder también predisponer nuestra energía física y de ánimo para mejorar. Pasemos al otro, Carlos. Es gráfico esta diapositiva en donde volvemos a lo mismo, el mantener una clasificación de bacterias en una sola clase de alimentos nos va a llevar como el felpudo que está ensanchándose. En cambio, la variedad de verduras, nosotros que estamos en una provincia muy rica en cuanto al aporte de verduras, de frutas, porque tenemos los 4 biomas en la provincia, es decir, que tenemos diferentes clases de aportes. Ahora estamos en la época en donde hay sandía, tiene un gran aporte no únicamente en cuanto a líquidos, sino también digestivo, y la variedad en las preparaciones, por ejemplo, elaborar una granita de sandía, no es difícil, es como hacer lo que vemos en la granita en algunas heladerías, que es sacarle las semillas, y hasta las semillas la podemos usar. Muchos hacen las bebidas estas vegetales con almendras, con alpiste. Bueno, también le doy la noticia de que también lo pueden hacer con la semilla de sandía. Es decir, no usarán el ollejo que queda de las semillas, pero sí va a salir para que puedan hacer de consumo inmediato. Y la pulpa de sandía la mezclan con algún endulzante natural, si quieren, o si está la sandía en un buen dulzor, la licúan y lo ponen en una cubetera, en una fuente y al freezer. Y cuando está congelado lo raspan y ahí tienen una granita de sandía para poder darle a los chicos y no empezar a que se acostumbren demasiado con esta clase de helados y
esencias o algunas cosas artificiales que van en esta clase de productos. Entonces, esa variedad nos va a ayudar a poder también mantener un cierto equilibrio en la salud. Somos más genes bacterianos que humanos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nosotros estamos hospedados en las bacterias, más que ellos en nosotros. Tenemos cada uno una huella microbiana, porque cada uno tenemos diversas. Lo único que se pueden llegar a parecer es cuando hay una familia, en donde se pueden llegar a asimilar un poco o parecerse las bacterias que contienen todo el grupo familiar. Pero todos tenemos diversas calidades y cualidades de bacterias, según nuestra alimentación, según el nivel de energía que tengamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un complejo ecosistema. Entonces, esa variabilidad también va a depender de nosotros, de cómo lo vamos a ir mostrando y fortaleciendo. Pasemos a la otra, Caro. ¿Cómo vamos a ir conservando esta clase de dinamismo en la microbiota? Recordemos, la microbiota es todo ese ecosistema, toda esa familia que vamos a tener dentro de cada organismo. Va a depender según el parto, la edad. ¿Se acuerdan cuando vimos también la variabilidad de las hormonas de la mujer y cómo la microbiota también hay una variable desde que nace hasta que tiene la posmenopausia, ya cuando está en la menopausia? Bueno, pasa lo mismo en todo el cuerpo humano, es decir, ese dinamismo de nuestra microbiota tiene también esas incidencias en donde cómo nosotros manejamos nuestro estado de descanso. Ayer hablaba Carolina, que puede ingresar, sobre cómo nosotros vamos también haciendo el dinamismo e ir redescubriendo nuestro cuerpo y nuestra alimentación, algo que, por ejemplo, pasa desapercibido. Nosotros cuando desayunamos significa que cortamos el ayuno, desayunamos. Es decir, pero muchas veces desayunamos, pero de manera automática, de ingerir algo creyendo de que es algo establecido y no siempre ese establecimiento o esas normas ayudan a nuestro cuerpo, porque si estamos con un desbalance en la alimentación y tenemos acidez estomacal y todo lo demás, incorporarnos pastillas y todo, y junto aparte empezar a tomar el desayuno con un café y cosas pesadas que nos va a irritar el intestino, no es que estamos cortando el ayuno que hicimos durante el descanso a la noche con un desayuno que ayude a nuestro cuerpo. Al contrario, si podemos extender esa clase, es como cuando reseteamos o hacemos una limpieza en la computadora. Es lo mismo, podemos llegar a extender un poco más ese ayuno, que nos va a hacer bien y nos va a hacer equilibrar el pH. Entonces, el estado de salud, la ingesta de medicamentos, que hay muchos que son de venta libre y que inadecuadamente a veces los consumimos, adquiriéndolos porque están de venta libre y se nos ocurre de que podemos consumirlos. Y no es así, eso pasa, que ya lo vimos también cuando tomamos la ingesta de antibióticos, que arrasa las bacterias buenas, malas y feas. Y lo peor es que arrasa y perjudica muchísimo también esa mucosa con la que se trasladan las bacterias. En cómo manejamos nuestra actividad física, si caminamos usualmente, ahora que tenemos la oportunidad y Carolina nos brinda todas estas opciones de meditación, pero también de ir reacomodando nuestro organismo con la respiración, para ir también reacomodando nuestro peso corporal con las actividades y también con los silencios que tenemos en nuestra vida. Pasemos a la otra. Ese estilo de vida y de salud es que tenemos que buscarle la estrategia, es decir, ir buscando cómo individualmente ir superando esas condiciones, ir también salvando ciertos escollos con profesionales, como ser los nutricionistas, para modificar tal vez algún desbalance de la alimentación, en ir haciéndonos un chequeo en cómo están los valores de sangre, ir incorporando mayor fibra alimentaria, mayor alimentos en probióticos y prebióticos, que son a veces alimentos fermentados, que tenemos las opciones. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer sorteos de Scoobies. Y sería agradable tratar de iniciar nosotros en nuestro hogar la ingesta de esta clase de bebidas, que son bebidas fermentadas, pero que nos ayudan a ir también mejorando esa calidad alimentaria, porque acuérdense que
cuando hablamos y que tuvimos la visita de Pablo Martín, la kombucha es una bebida que tiene un nivel de ácido acético en la formación y eso ayuda a que se equilibre nuestro pH y nuestra acidez natural. Y como ahora mucho más todavía que podemos llegar a incorporar y cocinar nosotros nuestra producción. Es decir, ya tratar de limitar de comprar tantos panes, que tiene un efecto opioide a veces en nuestro cerebro. Entonces, el incorporar harina integral, el aprender después a hacer masa madre, venir a mis cursos para hacer masa madre, y reemplazando las levaduras químicas con esta levadura que se genera de manera natural, pero también incorporar la harina integral, que es lo que tiene todo lo que se refine, que se elimina de las harinas para que esta clase de fibras ayuden a nuestros probióticos, a nuestras bacterias. Pasemos a la otra, y usar el sentido común. Es decir, ser conscientes y ser coherentes, porque últimamente esta estadística, por ejemplo, que lo está dando los diversos organismos nacionales e internacionales, hemos disminuido el consumo de frutas y de verduras y estamos también disminuyendo los otros consumos de legumbres. No estamos acostumbrados a utilizarlas. Hemos hecho lo que vimos, los brotes de lenteja, que es una legumbre, y poder hacerla y consumirla. Algunos han tenido la bendición de poder incorporarlo en su alimentación cuando ganaron el premio, pero también lo probaron seguramente y percibieron el aroma de lo que es y vieron, si bien virtualmente, algún día lo podremos hacer presencialmente, en cómo generar esa vida, pero cómo sacar los antinutrientes, cómo aprovecharlos en otras preparaciones de la alimentación, es decir, tratar de modificar nuestro desbalance de ese registro en donde somos conscientes de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y lo que no hacemos es precisamente eso, incorporar todo lo que hay a mano, y que acá en Jujuy tenemos mucho. Somos productores de quinoa y no estamos consumiendo en postres, en sopas, en guisos, aunque sea un poco, pero siempre manejando los pasos de eliminar esa clase de antinutrientes o de la saponina que tiene, en el caso de la quinoa. Pasemos al otro. Tratar de incorporar la ingesta de yogur y acercar esa brecha alimentaria que nos está dando el no consumir esta clase de productos. Y si tenemos los mercados y a veces las ferias de los productores en donde llevan sus productos que han cosechado en sus campos, y a veces nos dejamos pasar porque tenemos tal vez la oportunidad de invertir en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra salud. Entonces, tratar de aprender a que ese exceso de peso vaya equilibrándose y no transformando en que la comida ligera o rápida sea la que abunde, sino que tal vez ya vamos a tener algún taller en donde hagamos fast food saludables y poder incorporar esta clase de productos, de preparaciones, para ir reduciendo, ahora que ya tenemos la apertura de poder trasladarnos habitualmente, no volver a caer en que el encierro nos ayude y nos empuje a hacer el incremento de la obesidad intestinal. Y ahí volvemos al tema principal. Ese eje intestino-cerebro es la comunicación, en cómo nosotros también tenemos que ir dominando nuestro ego, ir dominando lo que nos hablas con la meditación, Carolina, es ir mejorando nuestras energías a nuestro beneficio para poder equilibrar el hacer un yogur casero, el ir generando esta clase de productos en beneficio nuestro, nos va a ayudar también a equilibrar y a mejorar esa diversidad de bacterias dentro de nuestro cuerpo y bajar el nivel de obesidad que hay en nuestra familia, más la obesidad infantil. Poder, ahí dice, cambiar el foco para empoderar a los pacientes. Esto es una diapositiva que me lo compartió una nutricionista, porque me pareció muy interesante, en donde
las dietas, ya no sería el manejarse con, o tratan las personas que están dentro del área de la nutrición y de la parte de la medicina integrativa, de que ya no sean dietas armadas, porque las personas son tan diversas que no siempre encaja todo el parámetro de una. Entonces, el ir incorporando toda la diversidad de beneficios que pueda tener una materia prima, en donde no únicamente se incorpore calorías o energías cuando tenemos estos de niveles de temperatura de frío, casi, no digo extremo, pero bastante frío, a los calores también complicados, el que estos aportes necesarios nos ayuden a nuestra ingesta diaria como dieta abierta, sin la necesidad de que algunos alimentos medios raros sean los que tiendan a ser los milagrosos. Pasemos a la otra. Esta es parecida a la de los gatitos. No pongamos en la mesa de nuestra familia una sola opción de una sola bacteria que nos va a dar el beneficio. A veces la alimentación que hacemos la sobrecocinamos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Fibra nada más prácticamente. En cambio, incorporar la diversidad de bacterias, la diversidad de opciones, la diversidad de beneficios en las legumbres, en las fibras, en las verduras, en las frutas. Nosotros tenemos producción de yacón y mezclarlos con las ensaladas, ver cómo también el uso del huevo puede ser beneficioso en el panificado, es decir, tal vez no usar tanto aceite y grasa y poder incorporarle un huevo porque tiene materia grasa. Entonces esa variabilidad en el panificado también ayuda a que podamos ir reemplazando e ir incorporando en diversos momentos de nuestra alimentación diaria algún aporte diferente. Si vamos a comer fideos con salsa, ¿por qué no hacer nosotros nuestros fideos con harina integral? O mezclarle cierta clase de fibras para que pueda salir integral, o mezclarle frutas o verduras. Por ejemplo, el rallar la remolacha, procesarla un poco más, porque si bien es un poco dura, y mezclarla con la harina para que pueda ir, y ahí ya estamos incorporando fibra y estamos también dándole un toque diferente a los fideos, porque después se va a cocinar esa remolacha procesada cuando hagamos el hervor de los fideos. El estar incorporando cierta clase de jugos también naturales y de bajar el consumo de las carnes rojas, porque eso ayuda a que nuestro organismo vaya, en vez de un proceso fermentativo, un proceso putrefactivo. Entonces, no digo que corten, porque el corte de esta clase de alimentación a la que estamos acostumbrados puede provocar también un choque en nuestro organismo. Pasemos a la siguiente, Caro. Es el ir equilibrando esta clase de aportes de prebióticos en nuestra ingesta, que, como dice ahí, es una clase especial de fibras alimentarias, que se aumenta en el número de bacterias beneficiosas en la alimentación de particularmente los bifidobacterias y los lactobacilos. Es decir, las opciones estas no significa de que, ya que es bueno el ajo, incorporarlo en cualquier clase de plato, no, porque tal vez podemos hacer un hervido de arroz integral y poner una cabecita de ajo, o cuando hacemos las papas al horno, no sacarle las cáscaras. Las cáscaras tienen un gran aporte de fibra alimentaria porque se seca y no la sentís cuando la consumís y la mezclás con la alimentación. Pasemos a la otra, no sé si hay otra. No, no me deja pasar. Es la última. Bueno, y es tratar de, en resumen y en conclusión, para darle el paso a lo muy interesante tema que va a brindar Carolina, lo mío es la introducción a recordar los conceptos y particularmente la relación esa de cómo va a repercutir en nuestro organismo y en nuestra salud el saber identificar. Ahora ya sabemos los conceptos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer de manera consciente y activa. Pero va a estar en nosotros también que vayamos a ir redescubriendo lo que nos va a seguir enriqueciendo Carolina con la parte de esta otra área que es muy interesante.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo vienen? ¿Están cansaditos o seguimos hablando de que hay muchas cosas para hablar, ¿no? Hay que hacer, tenemos por ahí muy poquito tiempo y queremos decir todo, pero bueno, creo que lo más importante se lo estamos brindando, que eso es importante que ustedes tengan por lo menos el conocimiento, ¿sí? Y de ahí también depende de ustedes, ¿no? Si quieren investigar, los invitamos, ¿no? A que investiguen, porque la verdad que hay mucha variedad de tipos de alimentos, pueden probar en sus casas, ahora que se vienen las vacaciones, y empezar a compartir, ¿no? Más con la familia, ver algo distinto, de incorporar una nueva dieta, ¿eh? Es momento ahora para llevarlo a cabo. Bueno, vamos a seguir con esta parte de que hablaba Eugenio, del segundo cerebro. A mí me gusta mucho la parte mental, la parte de las emociones y la energía de los alimentos que yo siempre les repito. Desde lo que es elaborar, ¿sí? Hasta lo que es como consumidor, ¿no? En las distintas etapas. Lo que vamos a ver hoy es un poco lo que se llama psicobióticos, ¿sí? Es un término muy nuevo y que todavía se encuentra en proceso de prueba, ¿sí? Hay muchas investigaciones de muchas universidades, van a poder investigar ahí en Google, pueden buscarlo al término, ¿sí? Y por ahora, digamos, acá en la Argentina no está muy desarrollado, ¿sí? Hay gente del CONICET que lleva investigaciones al respecto, pero como les dije hace ratito, por ejemplo, lo que es Vital Biosa tiene las cepas definidas y uno puede saber para qué le hace bien o no, como es el Actimel y la Activia. Y hay otros productos que todavía se están desarrollando con esta post-pandemia. Va a llevar tiempo, no es de un día para el otro, ¿sí? Si bien todo lo que es la tecnología de alimentos está avanzando muy rápido en ciertas partes del mundo, por ejemplo en España está muy de moda hoy lo que es plant-based, es decir, la dieta a base de plantas, que ya lo habíamos visto en las otras unidades. Ya no hablamos de veganismo o vegetarianismo, sino que hablamos de plant-based. Y están muy de moda las hamburguesas que quieren replicar, serían las hamburguesas vegetales que quieren replicar el sabor de una hamburguesa de carne, ¿sí? Para ir sustituyendo todo lo que es alimentación. Lo que dicen las investigaciones hasta el momento, ¿sí? Que nosotros nos tenemos que ubicar siempre en un contexto, ¿no? Siempre les hablo yo en una sociedad determinada, en un tiempo determinado y un espacio determinado. Hoy por hoy hay ciertas enfermedades que se están presentando con un riesgo alto, ¿sí? De porcentaje. No sé, en los años 70 estaba el SIDA, después empezó a aparecer el cáncer, ¿sí? Y ahora lo que está apareciendo es el Alzheimer. Si bien siempre estuvo, pero en esta época se ve con mayor cantidad de porcentaje de personas que pierden la memoria, ¿sí? Al llegar a cierta edad. Y no estamos hablando de una edad de un estilo de vida de 80 años, ¿sí? Sino que cada vez es menos, ¿sí? Una persona le puede agarrar Alzheimer entre los 60 y 70 años, es muy joven, ¿no? Y encima hay distintos tipos de Alzheimer y va gradual, por supuesto, ¿no? Hay personas que le agarra directamente y todo el entorno que gira alrededor de la persona con Alzheimer tiene que estar preparada también, porque si no genera eso, le puede generar más estrés, ¿sí? El no acordarse, por ejemplo, sucede muy, muy frecuente que la persona con Alzheimer se olvida, está hablando una frase y se olvida la palabra. E inmediatamente alguien familiar se la dice, y en esos casos hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque hay que darle el tiempo necesario a esa persona para que tome conciencia de a poquito, ¿sí? Yo sé que vivimos en un mundo que hay mucho estrés, ansiedad y todo tiene que ser ya, ¿no? Lo que es redes sociales, no podemos pasar un minuto viendo un video, ahora cada vez queremos menos tiempo, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado. Lo que es el Alzheimer, aparte de la parte genética y de salud, tiene mucho que ver con los alimentos, ¿sí? Tanto de una forma, se podría decir como desventaja, y otra como ventaja. Como ventaja podemos decir que hay ciertos alimentos, ¿sí?, que si nosotros los consumimos también en cantidades adecuadas, podemos llegar a contribuir, digamos, a largo plazo a evitar tener Alzheimer. No está en un 100% seguro, pero uno consume ciertos alimentos, ¿no?, porque de cierta manera son la medicina del cuerpo, del alma. Y también lo podemos tomar de una medida de desventaja. ¿Por qué? Porque hay otros alimentos, ¿sí?, que hacen que uno a la larga pueda llegar a tener estos indicios de Alzheimer, que tiene que ver con los aditivos alimentarios y los alimentos ultraprocesados, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿sí?, porque hay mucho para hablar de los aditivos alimentarios. Uno por ahí cuando dice la palabra la gente se asusta, pero hay distintos tipos de aditivos alimentarios, pueden ser naturales, sintéticos, idénticos al natural, ¿sí? Entonces, hay que ver también el grado de toxicidad de cada aditivo, ¿no? Por ahí quizás estamos consumiendo alguna galletita y puede ser de lino, puede ser de salvado, pero cuando vamos a ver los ingredientes, nos damos cuenta que tiene un montón de aditivos que no nos benefician. Para eso es preferible o comprarle a algún emprendedor acá en Jujuy, aunque salga un poquito más caro, ¿sí?, o lo hacemos nosotros en la casa sabiendo cuáles son los ingredientes que tienen y lo consumimos en el momento. Porque los aditivos no solo se agregan para la conservación del producto en sí, sino también para resaltar ciertos sabores o para inhibir otro. Entonces, lo que es el tipo de enfermedades, ¿por qué estamos hablando del tipo de enfermedades? Porque los psicobióticos, lo que vamos a ver dentro de un ratito, que ya les voy a mostrar la definición, tiene que ver con cuáles son los problemas que se están presentando en este escenario post-pandemia, ¿sí? También está la depresión. Yo creo que el estar encerrados, el miedo a la incertidumbre también, ¿no? Porque la pandemia fue de un momento para otro y todos tuvimos que cambiar nuestros hábitos y quedarnos en la casa encerrados, y eso generó preocupación y también generó de cierta manera mirarse a uno adentro, ¿no? Uno está por ahí mucho afuera, con el trabajo está todo en lo exterior, porque uno sale también a despejarse, a estar en movimiento, ¿no? Y estar encerrado depende de la situación de cada uno. Gente de Buenos Aires en departamentos, digamos, muy chiquititos, eso genera claustrofobia, genera ataque de pánico, ¿sí? Y lo más grave es el tema de la depresión, que es lo que vimos ayer. ¿Qué era la depresión? El exceso de pasado, ¿sí? Yo estoy constantemente en el pasado, culpabilizándome. Es decir, digamos que las emociones, lo que uno está sintiendo cuando está deprimido, y que no tiene podría decirse, la motivación y la fuerza de voluntad para vivir el momento presente y seguir con ciertas cuestiones de la vida, como trabajar, atender a los hijos, ¿sí? Tener hobbies para uno, alimentarse a uno mismo. Y eso es una parte que estuvo siempre y va a estar siempre. Hay distintas terapias, ¿no? Hay terapias cognitivas, terapias de psicoanalista, hay muchos medicamentos para la depresión, pero el tema de los medicamentos que tienen muchos efectos secundarios, ¿sí? Y generalmente lo que sucede con toda la parte mental y la parte emocional cuando vamos a tomar medicamentos más allá de los otros medicamentos que son para la panza o para la cabeza, como puede ser un paracetamol, lo que son los medicamentos mentales son muy fuertes, ¿sí? Y quizás nos pueden hacer bien, nos podemos sentir mejor, ¿no? Pero nos caen muy mal a la panza, la mayoría uno se siente mal de la panza. También tienen una parte con
digamos, controversial, se podría decir, ¿no? Hay que ver, no a todos les sienta el mismo medicamento, ¿sí? Por ahí veo psicólogos que siempre recetan el mismo medicamento a todas las personas y no, por ahí hay que ver, depende de muchas cosas, ¿sí? Y acá en la depresión dice que el 95% del que tenemos de la serotonina, ¿sí? Que es un neurotransmisor, que ayuda a regular el sueño y el apetito, ¿sí? Inhibe el dolor y regula el estado de ánimo. En la mayoría se produce en el intestino, ¿sí? Esto que hablaba también Eugenio, este segundo cerebro que está conectado con el nervio vago, ¿sí? A la parte mental, tienen comunicación. Hay una comunicación que no la estamos viendo, ¿cómo se podría? Literalmente, ¿sí? Porque es una comunicación interna, pero está. Y tiene mucho que ver, mucho que ver. Es creer o reventar. Uno cuando come ciertos alimentos le agarra sueño o uno se despierta, están los energizantes. ¿Qué es lo que tienen los energizantes que nos despiertan? Pero no todas las personas les sienta bien el energizante, ¿sí? Por eso hay que fortalecer lo que es el autoconocimiento, la conciencia. Por eso hablamos en este curso también de alimentación consciente. Y después tenemos el déficit de atención, que ahí están las siglas en inglés, TDAH, ¿sí? Es un trastorno de déficit de atención que se diagnostica a niños, ¿sí? Generalmente entre los 7 y los 15 años, también los pueden tener los adultos. El tema del déficit de atención es que tiene, bueno, como dice la palabra, la persona no presta atención. A todos en algún momento nos pasa que no prestamos atención, ¿sí? Pero en este caso es como más acentuado, ¿sí? También, digamos, lo que es la alimentación de una persona con déficit de atención es deficiente en ciertos nutrientes. Y esto sí está ya, digamos, definido por las investigaciones de las universidades, que influye mucho la alimentación de un niño. Ahí, como verán, en la primera parte dice los primeros 1000 días, que era lo que hablaba Eugenio en las unidades anteriores, son cruciales para el desarrollo del cerebro de los niños, ¿sí? Durante este proceso los nervios crecen, se conectan, se cubren de mielina, creando sistemas que deciden cómo el niño piensa y siente. Yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron déficit de atención, yo tenía 14 años, y lo primero que le habían preguntado a mi mamá era si yo había tomado el calostro. No sé, una pregunta como rara para mí en ese momento, después de todo lo que habló Eugenio, obviamente que no es rara. Y ahí me enteré que mi mamá le dijo, no, no lo tomó, dice. La primera semana, dice, no agarró la teta, estaba re flaquita y después, bueno, me llevaron al médico y se dieron cuenta que no agarraba, ¿sí? Y miren cómo es una pregunta que tiene mucho que ver, ¿sí? Después con estos trastornos, ¿no? O sea, el no tomar el calostro, ¿sí? ¿Cuáles son después las consecuencias? Estas conexiones y cambios afectan a la forma de sentir, ¿sí? De aprender, de memorizar, tienen que ver con la atención, con la concentración, que son dos cosas distintas, ¿sí? Y el modo de controlar los impulsos, lo que tiene el niño con déficit de atención, que es impulsivo, es hiperactivo, ¿sí? Se mueve constantemente, por eso no presta atención. Supuestamente nos dicen que estamos en la luna, ¿no? Uno está en la pantalla y uno está mirando para otro lado. Ahora hay muchas distracciones, ¿sí? Ahora ya no se habla tanto de déficit de atención porque ya las redes sociales y toda la nueva internet, ¿sí? Y lo que se está hablando ahora, por ejemplo, el metauniverso, ya son distracciones muy, muy elevadas, que para conversar en otro momento. Yo les comenté de estas enfermedades, ¿sí? Porque vamos a ver qué son los psicobióticos y por qué son tan importantes empezar a tomar conciencia
de que si nuestros alimentos los contienen o no. El término psicobiótico fue acuñado por primera vez en el 2013 por Ted Dinnan, es un catedrático de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Irlanda, ¿sí? Dice que las especies psicobióticas, ¿cuáles son las especies psicobióticas? Acá las nombra, dice Bifidobacterium nymphantis, Bacillus, ¿sí? Lactobacillus rhamnus, hay distintas especies, no son cepas, son especies, ¿sí? Cepas, después cuando uno hace los análisis, le sale, digamos, de acuerdo a la especie, ahí salen las cepas. Como les dije anteriormente, el Actimel tiene una especie y una cepa, que es la que fortalece el sistema inmunitario. El Activia tiene una especie y una cepa. En cambio el kefir, la kombucha y todo lo que son los alimentos probióticos tienen entre 6 y 32 especies donde se pueden multiplicar por las cepas. Lo que pasa es que hay que hacer los análisis para distinguir cuáles son las que tienen, porque depende de, bueno, eso ya lo deben haber visto con Eugenio, de acuerdo al ambiente en que se rodea, de acuerdo al lugar, al contexto, algunos tienen algunas bacterias y otros productos no, ¿sí? El término es muy parecido al del probiótico. Acá dice que si nosotros incorporamos en cantidades adecuadas estas especies, estas cepas, nos producen un beneficio, ¿sí?, al consumidor, pero sobre todo a los pacientes afectados por alteraciones mentales o emocionales. ¿Qué era lo que estuvimos viendo? Mentales, del Alzheimer, uno no recuerda en la memoria, o emocionales, como puede ser la depresión o el estrés también, ¿sí? Y que generan, digamos, sustancias parecidas a la serotonina, ¿sí?, con efectos ansiolíticos y antidepresivos, pero de manera natural. Yo no tengo que acceder a un medicamento sintético, ¿sí?, para poder calmarme o para poder, digamos, de cierta manera, el efecto antidepresivo, es decir, que me hace feliz, ¿no?, la pastillita mágica. No existe en el sentido sintético, y no tiene los efectos secundarios que tienen las pastillas sintéticas. Esto al contrario, son bacterias vivas, ¿sí?, que si nosotros las incorporamos en ciertas cantidades, podemos con una cierta frecuencia, ojo porque estamos hablando de productos naturales, esto no tiene un efecto inmediato, ¿no?, de una semana. Si uno lo hace con disciplina y con cierta frecuencia y lo mantiene en el tiempo, que de eso depende, ya hablamos, las dietas, los hábitos saludables, lo convierte como en un estilo de vida, se va a mantener, ¿sí?, en una regulación emocional, ¿no es cierto? No vamos a pasar de acá a acá abajo, ¿sí?, como suele pasar con lo que son los antidepresivos, ¿sí?, sobre todo también con los chicos de déficit de atención, porque imagínense, le estamos dando un medicamento a un niño. Si ya a los grandes no cae mal, imagínense a los niños, ¿sí? Yo lo digo por experiencia propia. A mí me dieron atomosectina, se llama, es una pastillita azul que en el año 2005 estaban haciendo una investigación acá en la Argentina, ¿sí?, para los niños con déficit de atención, y mi mamá me inscribió. No sabían qué hacer conmigo, así que me inscribieron en esa investigación. ¿Y cuál era la recomendación que le daban a mis padres, digamos? Que yo, en ese momento no había tanta información del déficit de atención. Le decían que esta pastilla la tenía que tomar a la mañana antes de ir al colegio y que solo la podía tomar por 12 meses. Nada más. No la podía tomar nunca más en mi vida de vuelta. Era solo por 12 meses. Bueno, cuestión que yo empecé a tomarla, me cayó, no, a la mañana no veía, se me nublaba la vista, me sentía re mal de la panza, pero sí, la verdad que era la pastillita, le decíamos la pastillita mágica, porque era chiquitita, era azul, y prestaba atención, pero yo sentía que estaba usando como el 100% de mi mente, porque me empecé a sacar 10, me iba re bien en la escuela, pero después
era como que subía, tenía un pico y después bajaba. O sea, yo después a la noche me sentía muy cansada y tenía algunos efectos secundarios bastante graves, digamos. Y ni hablar lo que fue dejar la pastilla, ¿sí? Todo lo que son antidepresivos, ansiolíticos, uno hasta que llega a la dosis, después cuando tiene que dejarla, tiene que ir disminuyendo de a poquito. Y lo que tenía esta pastilla era que no la podías ir disminuyendo de a poquito, te la sacaban directamente. Entonces, la adicción, digamos, que se presentaba en la investigación, ¿sí? Era complicada. La verdad que no la recomiendo. Después entré les voy a mandar el link, hay una investigación, ahora salió que esta droga, digamos, que era legal en su momento porque estaban practicando, ¿sí? Hoy está dentro de las drogas tipo 2, que son la cocaína, la heroína y todo. Entonces imagínense, estaban probando con niños y le daban esa droga que hoy ¿no? Tiene otros efectos. Entonces hay que prestar atención, no por uno resolver las cosas tiene que tirar, ¿no? Tomar medicamentos y ya está, eso va a solucionar todo. No, uno siempre en primera instancia tiene que ir a la parte natural. Tarda un poquito más, por supuesto que tarda un poquito más, pero quizás no tiene estos efectos tan, digamos, colaterales, se podría decir. Bueno, entonces, acá los psicobióticos, de los que dice Ted Dinnan, dice que hay 4 especies que se están estudiando, que ya la están haciendo también en seres humanos, y dice que, por ejemplo, el Lactobacillus raumus, tienen nombres raros todos, espero estar pronunciando bien. Esta dice que tiene un efecto tranquilizante para casos de ansiedad, de estrés agudo y dolor. Después tenemos el Bifidobacterium infantis, que ayuda a normalizar los cambios del comportamiento, puede ser útil también para la depresión, ayuda al sistema inmunológico, ¿no? Hay varias ahí, también el Bacillus dice produce dopamina, es otro neurotransmisor muy importante, dice cuya falta se asocia con la fatiga y el déficit de atención. Yo me acuerdo que después de estas pastillas a mí me empezaron a dar aminoácidos, ¿sí? También para fortalecer lo que eran los neurotransmisores. Bien, y acá también vamos a hablar de cuáles son los enemigos de la microbiota, porque uno puede hacer todo esto, puede tomar los psicobióticos, puede hacer el kefir, tomarlo e incorporar los psicobióticos y hacerlo en este tiempo, ¿no? Pero hay que también prestar atención a que hay algunas cosas que no van de la mano, ¿sí? Hay que dejar de hacerlas o regularlas. Por ejemplo, los enemigos de la microbiótica son el exceso de azúcar, ¿sí? Ojo con el tema de las fermentaciones, de los carbohidratos, porque eso causa ansiedad y está literalmente comprobado, ¿sí? E inestabilidad emocional. Uno cuando más consume, ya habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? Que la ansiedad, sí, a uno le dan ganas de comerse unas papas fritas con huevo frito, algo dulce, ¿no? Empalagoso, pero a la vez tiene un efecto rebote. Después nos sentíamos culpables, ¿vieron? Después uno se siente mal. ¿Por qué? Porque tiene ese efecto después que causa más ansiedad e irritabilidad. Después lo que hablamos que era de los aditivos alimentarios, ¿sí? Tienen, acá dice un efecto detergente, alteran la reacción entre el moco intestinal, que era lo que había hablado Eugenia hace ratito, y las bacterias, ¿sí? Favorecen a la inflamación, que a veces eso puede ser causa del sobrepeso, ¿sí? O también del famoso colon irritable, que tiene mucho que ver. Y bueno, y otras que ya lo estuvimos viendo y ustedes ya saben, es el tema del estrés, tiene mucho que ver, el estreñimiento, ¿sí? Y los antibióticos, que como les comentó Eugenio, los antibióticos arrasan con todo, lo bueno, lo malo y lo feo, como dice él. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Por más que uno coma
lleva una dieta saludable, mediterránea, con probióticos, todo. Si esto está sucediendo, y no va a favorecer, digamos, vamos a tener un efecto rebote, hay que tener cuidado, hay que ser conscientes, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de alimentos psicobióticos, cuáles son los que tienen estas bacterias? Pueden llegar a tenerlas. Obviamente uno se tiene que asesorar, ¿sí? Leer las etiquetas, leer los ingredientes. En Vital Biosa, por ejemplo, acá especifican, ¿sí? Cuáles son las cantidades que tiene y qué tipo, ¿sí? Abajo donde dice ingredientes, ¿sí? Acá cuando la persona que se lo gane o cuando vayan a la dietética y miren, ¿sí? Acá dice ingredientes, agua, azúcar mascabo, 19 hierbas, bueno, empieza a nombrar todo, y después empiezan a nombrar los cultivos que tiene, ¿sí? Y bacteria, y las nombra a cada una de las bacterias que tiene, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya saben si eso tiene psicobióticos o no, y depende para lo que ustedes quieran incorporarlo, ¿sí? Algunos será para fortalecer el sistema inmunitario, otro será para la depresión, otro será para el estrés, y también va a cambiar, ¿sí? En qué momento del día lo van a tomar, cómo lo van a tomar y en qué cantidades, ¿sí? De acuerdo a la dieta que ustedes quieran implementar. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Por lo pronto tenemos las bananas y las manzanas tienen ciertos psicobióticos, ¿sí? La leche materna, los cereales integrales, los higos, las uvas y las ciruelas. También tenemos el kéfir y la kombucha, que eso ya estuvieron conversando ahí con Eugenio. Y acá dice el kéfir, dice no es un yogur más, la principal diferencia es que entre otras bacterias saludables, también cuenta con Lactobacillus kefirina, bueno, el nombre se las debo porque son más largos. Dice, tiene esta bacteria, ¿sí? Que aumenta los niveles de triptofano y serotonina, que son los neurotransmisores del bienestar, ¿no? Entonces por eso dice, está relacionado que cuando uno toma esa bebida uno se siente bien, porque literalmente sucede esa conexión entre nuestro segundo cerebro y la mente, ¿sí? Y alimenta esos neurotransmisores. Y después que se lo puse ahí también porque yo también me enteré haciendo la presentación, no sabía que la cúrcuma, ¿sí? También formaba parte de los psicobióticos. Dice, la cúrcuma se la utiliza mucho en la parte oriental, ¿sí? También puede ser el curry. Y acá en la parte occidental es baja en fibras, ¿sí? Y alta en grasas, ¿sí? Produce como un aumento de toxinas. No, perdón, acá estoy hablando mal, me van a perdonar. En realidad, la dieta occidental, ¿sí? Es alta en grasas y baja en fibras. Entonces, lo que hace la cúrcuma, ¿sí? Es como disminuir esos momentos de ansiedad, esos síntomas de depresión y ansiedad, ¿sí? Que tiene ciertas características como las bananas y las manzanas. Entonces ya saben, cuando le empiecen a recetar algún medicamento o algo de lo que no estén seguros, ¿sí? Siempre preferible agotar las instancias naturales, ¿sí? Hay que agotar las instancias que uno lo llevan a consumir ciertos alimentos. Y siempre informarse, por eso están las etiquetas de los alimentos, por eso los emprendedores tienen que cumplir, y los empresarios también de las grandes industrias, tienen que cumplir con muchos requisitos de calidad, inocuidad, con certificaciones ISO y muchas cosas para llegar a esta etiqueta y poner, digamos, los tipos de bacterias. Así que bueno, ahora vamos a dar continuidad, espero que hayan prestado atención, porque Caro, vamos a... Sí. Ahí le quiero hacer un aporte a la gente que está dentro del curso. La cúrcuma es, nosotros acá la vemos con dos presentaciones, es un tubérculo chiquitito, es más, hasta parece una larva chiquitita, pero es un tubérculo que
Normalmente se usa en la India, acá no tenemos mucha producción, se trae acá de Bolivia, pero es como una zanahoria mini, digamos, chiquitita, que tiene un color intenso. Se consigue también ya en polvo, es decir, como si fuera un producto, como si fuera una harina, con esa textura. Como receta o como sugerencia es poder incorporarla en diversas preparaciones. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a hacer sorteo de el Scooby para que puedan elaborar kombucha. Y en uno de los talleres nosotros hemos enseñado a que pueden incorporar la cúrcuma, por ejemplo, en las bebidas, que son bebidas artesanales probióticas, como en el kefir, pero también en la kombucha. ¿Cómo? Siempre la cúrcuma tiene que ir acompañado, recuerden bien lo que les voy a decir, con pimienta negra, porque la pimienta negra lo que hace es activar la curcumina, que es la esencia particular que tiene la cúrcuma. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Si van a preparar, póngale, si van a iniciarse en la elaboración de la kombucha, acuérdense de que, recuerden, la kombucha es el té fermentado mediante el Scooby por un periodo de tiempo. La explicación la tenemos en algunas de las grabaciones, pero lo mismo está disponible. Cuando tenemos ya la preparación filtrada de la kombucha, vayan anotando y después voy a tratar de armarle algún PDF para que lo puedan tener a mano. Ponen en el vaso en donde van a procesar, porque tienen que procesarlo con el mixer, la cúrcuma, ¿sí? Sí, ayuda mucho a los procesos antiinflamatorios, particularmente para tratar de evitar estar tomando esas bebidas energizantes o isotónicas de quienes hacen alguna actividad física de alto nivel o de bajo nivel, no hay ningún problema, pero con las características de poder también regular esa tensión de ansiedad, ayuda muchísimo. Colocamos la bebida filtrada de la kombucha, o también si no tienen kombucha pueden hacerlo con el jugo de naranja. Echan una cucharadita, recuerden, una cucharadita de la cúrcuma, y si tienen el molinillo en donde procesan o muelen ¿cómo es que le decía? La pimienta, que tiene que ser la pimienta negra, una pizquita de pimienta negra. Ahí con el mixer lo que van a hacer es procesar ese jugo con la cúrcuma y esa pizquita de pimienta negra y luego beben esa bebida. Entonces lo que va a hacer es la curcumina se va a activar con la pimienta negra y se va a poder incorporar la cúrcuma dentro de nuestro organismo para que pueda tener ese efecto antiinflamatorio, no únicamente en las partes musculares, sino también en la parte cerebral, ¿sí? Que pueden hacer el mismo procedimiento con la kombucha o con el kéfir de sabor natural, de sabor neutro. Gracias, Carlos. Buenísimo. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias por esos tips. Por eso es importante siempre tener un chef, ¿eh? Así nos tira esos tips que por ahí uno se pierde en el proceso. Y más si es chamán. Bueno, claro. Buenísimo. Bueno, le agradecemos a todos por participar del curso. Esta es la penúltima clase, ahí como les comentaba al inicio. El lunes se va a llevar a cabo la unidad número 5, que es alimentación sustentable. Tenemos dos invitadas especiales, que es Sonia García, del ente fiscalizador Sunibrom, y quizás esté Gabriela Sabat, de seguridad alimentaria. Así que todos los que son emprendedores o tienen alguna duda, está ese espacio para que puedan consultarles. El día martes, ¿sí?, que teníamos previsto la segunda clase de la unidad 5, ¿sí?, vamos a hacer una ronda de dudas y preguntas que ustedes tengan, ¿sí? No se va a dar una clase, sino todos aquellos que tengan dudas y que pagaron para el certificado tienen que rendir un examen multiple choice de 10 preguntas. Así que quizás ese día los acompañe Eugenio y les pueda dar un modelo, ¿sí?, de las preguntas que podemos llegar a tomar, ¿sí? Cualquier duda y consulta,
lo pueden realizar ese día ya para realizar el examen, ¿sí? Que ya le vamos a dar la fecha. Ahí de paso, Caro, Ahora, también quería sí, compartirles, vamos a hablar una cosita chiquita para sumar todavía. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el ambiente tiene cierta influencia en nuestro ecosistema de la microbiota, es decir, de las bacterias? Vamos a aprovechar también ese tiempo para quienes tienen perrijos, gatijos, es decir, mascotas en la casa. Vamos a hablar un poquecito de una investigación que pude conseguir, porque acá en Argentina es muy costoso que se desprendan de esa información, pero he podido conseguir sobre información de la microbiota de los animales particularmente domésticos que tenemos en casa. Así que va a ser muy buena para sacarnos las dudas, para poder consultar, pero también para poder compartirles esa información que me costó mucho conseguirla porque los veterinarios aquí en Jujuy, por ejemplo, me remitieron a que me comunique con la Universidad de La Plata y le pague a alguien para que me dé esa información. Y me parece que esa información tiene que estar disponible para todos, porque todos tenemos esa clase de eh, vidas dentro de nuestro ecosistema familiar. Entonces, la vamos a compartir para todos. ¿Sí? bueno, buenísimo. Muchas gracias, Eugenio. Ahora vamos a seguir con el sorteo, ¿sí? A Sí. continuación yo les voy a poner la pregunta. En total son 10 premios, así que estén atentos. Como siempre, la respuesta tiene que ser en un solo mensaje, ¿sí? Si no, no se la va a tomar. Así que háganlo tranquilo, presten atención, es algo que hablamos hoy, ¿sí? Así que ahí les voy a poner la pregunta. Dice, nombre 3 enemigos de la microbiota. Escribir en un solo mensaje en el chat, ¿sí? Hace ratito yo le pasé la diapositiva, así que ahí estaban los enemigos de la microbiota. Tienen que poner mínimo, ¿sí? 3 nombres, 3 Ahí enemigos. empezaron de nuevo. Le damos una ayudita. Uno eran los aditivos Bueno, alimentarios, le ¿sí? hemos Los otros repetido son... tantas veces esos enemigos. ¿Ah? Ahí, y después compartirle, le vamos a compartir una breve encuesta, ¿sí? En base al curso, para poder seguir mejorando, ¿sí? Sobre las temáticas, a dar la información. Así podemos seguir acompañándolos el año que viene con otros cursitos o alguna información que quieran tener más, saber un poquito más. Por ahí hacemos uno de hongos, a mí me encantan los hongos, así que quizás en algún Sí. momento sale algún kit para hacer autocultivo, que eso es lo que hacen en el sur. Muy interesante. Así que bueno, todavía no respondió nadie, se ve que todavía están pensando. ¿Eh? Si No, sí, sí quieren están pueden ser respondiendo. 2. Ah, ahí están. Bueno. Hay alguien que se equivocó. Los simbióticos no es algo que ahí le colocaron como Bueno, simbiótico voy a dejar de la respuesta. compartir, ¿sí? Sí. Por ahí hago, ¿ya respondieron todos o hago una breve, a ver, una ayudita ahí con la presentación? Ahí vuelvo y salgo. ¿Cuánto Bueno, voy es a que dejar tengo de que tener? compartir. ¿Cuántas personas? 10. Bueno, y de paso, también sería importante para nosotros de que pongan su opinión sobre el taller, cómo lo hemos brindado, si les pareció favorable en sus vidas. Ahora les mando la encuesta, así la tienen. Cualquier cosa igual se la compartimos Sí, en el grupo. ahí en el grupo.
Y bueno, lo que no pudieron todavía pagar el curso, no hay problema, lo pueden hacer hasta el martes, ¿sí? Ahí cualquier cosita, ahí le mandamos, ese es el link de la encuesta, y también en el grupo está el link de la asistencia. Bien, ¿cómo vas, Eugenio? ¿Bien? Bien, ya estoy terminando, me falta la... Bueno, ahí les voy recordando también a los que se ganan el premio, lo vamos a subir como siempre al grupo, y después nos escriben por privado para coordinar, ¿sí? En la medida que uno pueda, para entregar el premio. A ver quién se lleva el... Después nos cuentan qué tal, si les resultó o no. Este también de Vital Biosa, son bien ricos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya están los 10. 10, bueno. ¿Los nombramos? Bien, sí. Bueno, la primera que respondió fue Mayra Luciana. Después Gisela Valderrama, Dalma Díaz, Indira Macarena López, Ingrid Nicole Valdivia Rubert, María Alejandra Cruz, Cecilia Álvarez, Vanessa Cadena, Maricel Daloy y la última, Marina Maricel Lama Segovia. Son los 10 ganadores. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahí estuve leyendo el chat. Sí, el día lunes vamos a dar toda la unidad 5, no es mucha, ¿sí? Simplemente porque estamos muy cerca de las fechas, para no complicarlos, lo que es los que tienen que salir a hacer compras y cositas, ¿sí? Estamos muy cerca, se nos vino encima diciembre, ¿ah? Y como tienen que rendir los que pagaron el certificado, queremos darle también un espacio para que se saquen todas las dudas, para hacer también un mini examen, para que vayan practicando, ¿sí? Y no se dejen estar. Cualquier cosa también van a subir los videos de a poquito, como dijo hoy Natalia en el grupo, que le tengan un poquito de paciencia. Nosotros no depende de nosotros la grabación, ¿sí? Eso lo maneja la facultad, igual que el certificado y lo que es el pago, también lo arreglan con Natalia, ¿sí? Cualquier duda, si no lo pueden subir al link, le mandan un mensajito a ella. Nosotros simplemente con Eugenio somos los docentes responsables a cargo de este curso y damos la disertación, ¿sí? Partes administrativas lo maneja la facultad. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presentes, muchas gracias por sumarse a esta hermosa experiencia y nos vemos el lunes a la misma hora, 17:30, 19:30, y ya para dar finalizado este hermoso curso. Muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, chao, nos gracias. estamos viendo si Dios quiere. Gracias. Gracias, ahí ya vamos a subir los ganadores. Bien. ¿Cómo era para dejar de grabar? Yo estoy, me habilitaron ahí los frenos. Ahí está.